máquina térmica presenta un rendimiento de 30%, aquí está ese, entonces pues ya sabemos que tenemos un dato, que es eficiencia o rendimiento del 30%. Bien, debido a que su fuente caliente se encuentra a una temperatura de 127 grados centígrados. Esta sería la temperatura 1, es la de la fuente caliente, 127 grados centígrados. ¿Qué temperatura de salida registra? Entonces la que nos está pidiendo es la temperatura 2. ¿De cuánto va a ser? ¿Sale? Y bien, ¿eso cómo lo hacemos? Si nosotros nos fijamos aquí en esto, vemos que tenemos esta ecuación, es la que nos serviría. Relaciona la eficiencia, temperatura 1 o de entrada o de fuente caliente, y la 2 que es la de salida o de la fuente fría. ¿Sale? Entonces esa es la que vamos a necesitar. Solo que aquí debemos de recordar que la temperatura la necesitamos en kelvins, entonces vamos a tener que hacer conversión de unidades de temperatura para esto, ¿sí? Porque aquí está, ¿sí? Para que nos dé bien esto y que no tengamos ningún problema. Entonces para eso, pues recordemos que para convertir de grados centígrados a Kelvin simplemente es una suma. ¿Cuánto se le suma? 273. Entonces si queremos convertir estos 127 grados centígrados a Kelvin, pues vamos a hacerlo así. 127 grados centígrados más 273 ya nos va a dar en Kelvin. ¿Ok? Entonces podríamos ponerlo así: 127 grados centígrados es igual a, y vamos a hacer esa operación, 127 más 273, ahí está, son 400 Kelvin. Listo. Entonces tendríamos ahí que la temperatura 1 también, vamos a ponerlo aquí abajito porque no cabe acá arriba, es igual a 400 Kelvin. Ahí está. Y bueno, ya veíamos ahorita cuál es la ecuación que vamos a utilizar, que es esta: eficiencia es igual a temperatura 1, que es la de entrada o la de la fuente de calor, menos la temperatura de salida o de fuente fría, entre la temperatura 1 y todo eso multiplicado por 100. Esa es la manera en que nosotros podemos calcular la eficiencia térmica con estos datos, pero lo que necesitamos no es la eficiencia térmica, sino la temperatura 2 o temperatura de salida, que es esta. Entonces necesitamos hacer un despeje, así que vamos a empezar a quitar todo lo que no sea temperatura 2 de aquí para que nos quede solo. Entonces va a ser 100, este lo vamos a mandar al otro lado, y de multiplicar va a quedar dividiendo, así que va a quedar eficiencia entre 100 es igual a temperatura 1 menos temperatura 2, y eso lo dividimos entre temperatura 1. Aún no está sola la temperatura 2, así que pues vamos a seguir quitando variables de aquí. Este lo quitamos, está dividiendo y lo mandamos al otro lado y va a quedar multiplicando, así que va a quedar así: eficiencia térmica entre 100 multiplicado por la temperatura 1 es igual a la temperatura 1 menos la temperatura 2. Ahí está. Aquí hay dos cosas que podemos hacer, ya sea mover la temperatura 2 al otro lado para que sea positiva, o dejarla ahí y al final solo multiplicamos por menos 1. Yo la voy a mover mejor, entonces para que no quede negativa así como lo vemos, lo voy a mandar al otro lado, así que nos va a quedar de esta forma: eficiencia térmica entre 100 por temperatura 1 más temperatura 2, eso va a ser igual a la temperatura 1. Aún no terminamos, queremos que nos quede solo esto, la temperatura 2, pero la queremos positiva, por eso la moví para allá. Y ahora solo nos queda quitar todo esto que está aquí, que es una suma, entonces no hay tanto problema, simplemente lo mandamos al otro lado y nos queda así: temperatura 2 es igual a la temperatura 1 menos la eficiencia térmica entre 100 que multiplica a la temperatura 1. Ahí está. Entonces de esa forma nosotros podemos calcular
cuánto sería esa temperatura de salida. Así que ya tenemos esos datos, que es la eficiencia, aquí está, es del 30%, y la temperatura 1, que es de 400 Kelvin. Entonces vamos a sustituir los valores acá, sería temperatura 2 o temperatura de salida igual a 400 Kelvin menos la eficiencia, que es del 30%, entre 100 por la temperatura 1, que son 400 Kelvin. Ahí está. Entonces, bueno, aquí se pegó un poquito del 4, vamos a borrarlo. Ahí está. Listo. Entonces eso solo nos queda ponerlo en la calculadora para resolverlo. Vamos a hacer primero esta parte para que vayamos un poquito más despacio. 30 entre 100, aquí está. Tenemos que es 3 décimos, que es 0.3. Eso lo multiplicamos por 400. Ahí está, son 120. Entonces tenemos que la temperatura 2 es igual a 400 Kelvin menos 120 Kelvin. Listo, entonces lo único que nos falta en este punto es hacer una resta bastante sencilla, pero igual la ponemos aquí para que lo podamos comprobar. 400 menos 120 son 280. Y listo, entonces con eso ya sabemos que la temperatura 2 es 280 Kelvin. Pero ¿qué pasaría si queremos tenerla en grados centígrados en lugar de en kelvins? Solamente tenemos que restarle 273. Entonces vamos a hacerlo. 280 menos 273 y nos quedan 7 grados centígrados. Entonces también la podríamos representar así, como 7 grados centígrados. Y listo, ya tendríamos la temperatura de salida. Solamente ahora vamos a escribir el resultado. La temperatura, está en mayúsculas. De 280 kelvins o de 7 grados centígrados. Y ya está. Con eso terminamos este ejercicio. Te invito a suscribirte a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. También puedes escribirnos en los comentarios si quisieras que hiciéramos videos explicando algún tema que necesites aprender, o escribirme a este correo.